Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre del 2020. A cargo de la presentación estará Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Bernardo, por favor, si podrías pasarnos las láminas. Ok, muchas gracias, Miguel. Buenos días entonces a todos. Como mencionó Miguel, voy a hacer la presentación del informe de situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre del año. Recordemos que esta encuesta es trimestral y normalmente le hacemos preguntas a los bancos sobre la situación actual del crédito y sobre las perspectivas que ellos tienen para el futuro. Y también sobre algunas cuestiones que guardan relación con la política de concesión del crédito. Nuestra encuesta le incorpora a 28 instituciones financieras y las respuestas que presentamos son en términos generales. Entonces, para comenzar, tenemos la primera lámina. La pregunta que le hacemos a los encuestados en este caso es si la situación actual es óptima para otorgar crédito. Y acá vemos que el porcentaje de personas que dijeron en el primer y segundo trimestre del año que la situación económica no era óptima para otorgar crédito disminuyeron sustancialmente de un 90% aproximadamente que teníamos registrado en el primer y segundo trimestre de encuestados que dijeron que la situación económica no era óptima para otorgar crédito, bajó al 50%. Tenemos 25% que dijeron de estar de acuerdo en que la situación económica es óptima y 25% también de encuestados que dijeron que son indiferentes en cuanto a que la situación económica es óptima o no para otorgar créditos. En cuanto al índice de situación, expectativa y confianza del crédito, vemos que sobre todo la expectativa se consolida y se ubica en niveles parecidos que se había observado en los últimos 5 años que estamos mostrando en la serie, ¿verdad? En el caso de la expectativa, si bien ya se recuperó después de la fuerte caída que se había mostrado en el primer trimestre y que se puede visualizar en la barra celeste, se había recuperado y se había ubicado levemente en la zona de expansión en el segundo trimestre del año, pero en el tercer trimestre este indicador ya se ubica en torno a 70 en la zona de expansión y más cercano, digamos, al 100. Como se está observando. En el caso de situación económica, la caída que se puede visualizar en la barra naranja se había profundizado en el segundo trimestre del año, en los periodos en este caso que abarcan abril, mayo y junio, donde justamente se había visto la parte más dura de la pandemia en cuanto a medidas y restricciones que se ha implementado para contener eh, al virus, o los contagios, mejor dicho. Dicho esto, entonces, con la situación en recuperación, aunque todavía en la zona de contracción y una expectativa que se mantiene ya bien adentrado en la zona de expansión, el índice de confianza, que es un promedio simple de estos dos indicadores, también ya se mantiene ya se ubica en la zona de expansión con un nivel de 57. En cuanto al índice de situación, expectativa y confianza por sectores, vemos que agricultura viene consolidándose también. En cuanto a situación económica, en el segundo trimestre se había ubicado muy levemente en la zona de expansión, pero en el tercer trimestre este resultado ya viene mejorando. La expectativa se había disminuido fuertemente en el primer trimestre, pero ya en el segundo trimestre del año se había recuperado y se ubica ya, si bien es cierto, levemente todavía por debajo de niveles como el año 2017, 2018, ya se mantiene también en la zona de expansión, por encima de cerca al 70 puntos, más cercano al 100. En cuanto a ganadería, en el caso de situación económica, se había registrado también una caída fuerte en el primer trimestre, en el segundo
trimestre ya se vino recuperando, pero todavía en la zona de contracción, y en el tercer trimestre también ya se ubica en cuanto a situación económica en la zona de expansión. Y acá es bueno puntualizar un tema importante. En el caso de expectativa económica, en este caso de la parte de ganadería, se había observado que había caído fuertemente. Ya se había ubicado cerca de 40 en la zona de contracción en el primer trimestre del año. Y uno cuando visualiza los datos duros de exportaciones, por ejemplo, veíamos que en el primer trimestre venía creciendo, pero ya las medidas restrictivas en los países a donde remitimos preferentemente carne, ya se hablaba ya de una suspensión de contratos. Entonces la expectativa ya estaba siendo afectado por esos anuncios que están haciendo los gobiernos por la pandemia a nivel internacional. Cuando se fue recuperando esto en el segundo trimestre, obviamente la expectativa ya se ubicó en la zona de expansión, incluso por encima de 60, como se puede visualizar, y en el tercer trimestre del año se viene consolidando la expectativa y ya se ubica ya a niveles muy similares a lo que se había mostrado en años anteriores. Con esto, el resultado de confianza económica también se ubica en la zona de expansión por encima de 60. En cuanto a industria, también se observa una recuperación de la expectativa, sobre todo en este tercer trimestre. En el primer y segundo trimestre habían mostrado o habían señalado expectativas todavía negativas, mejorando, pero todavía negativa en el sector industrial. Pero en el tercer trimestre definitivamente las expectativas ya mejoraron y se ubican a niveles muy similares a lo observado, por ejemplo, en años como tercer trimestre del año 2018. Y con esto también el resultado del índice de confianza se ubica en la zona de expansión. Algo que mencionar acá y que es importante resaltar también es el índice de situación económica que recoge lo sucedido en los últimos 3 meses, que ya se ubicó también en la zona de expansión después de la profundización de la caída que se había registrado en el segundo trimestre del año. En cuanto a comercio, se observa una muy buena expectativa, incluso en línea con lo que se había observado en el año 2018, también en el año 2017. El índice de situación económica, sin embargo, sigue siendo relativamente todavía baja, se ubica todavía en la zona de contracción, pero recuperándose después de la profundización de la caída que se había registrado en el segundo trimestre del año. Vivienda también, la expectativa muestra mejoras, ya se ubica levemente en la zona de expansión, pero todavía en lo que respecta a situación se mantiene en la zona de contracción, aunque también se viene recuperando lentamente. No obstante, la recuperación que se observa y el índice de expectativas económicas no es todavía suficiente para que el índice de confianza económica ya pueda salir de la zona de contracción. En el caso de construcción ocurre lo contrario, la expectativa se ha recuperado, como se puede visualizar en la barra roja. El índice de situación también viene recuperando, pero todavía se ubica levemente por debajo de la zona de expansión, aunque el índice de confianza económica, que reitero es un promedio simple de estos dos indicadores, ya se mantiene o ya se ubica en la zona de expansión, como se puede visualizar en el gráfico inferior. En cuanto a consumo, también se observan muy buenas expectativas, pero todavía la situación económica no acompaña en forma suficiente con lo que se está observando con las expectativas. Y de hecho eso se puede también leer un poco en el informe cuando se le pregunta, cuando se transcribe los comentarios que hicieron en este caso, los encuestados sobre qué sectores podría recuperarse. Ellos apuntan también fuertemente al sector de consumo, construcción, incluso agricultura en algunos casos, ¿verdad? Y también sobre todo en el caso de construcción, condicionado a que los gastos que realiza normalmente el gobierno se vuelva a acelerar o normalizar. En cuanto a pequeñas empresas, la expectativa se mantiene en la zona de expansión. Ya se había visto este resultado en el segundo trimestre, en el tercer trimestre no ha cambiado sustancialmente con respecto al trimestre anterior. La situación viene mejorando, pero todavía se ubica en la zona de contracción, como se puede ver en la barra celeste. Y con esto el índice de confianza económica se mantiene, digamos, en la zona neutral, por decirlo así.
En cuanto al índice de difusión de expectativas sectoriales del crédito en general, se observa mejores expectativas con respecto van aumentando los periodos, en este caso señalado, para los próximos 3, 6 meses y un año, lo que estamos incorporando, salvo el caso de agricultura y ganadería, donde el optimismo, no hay tan buen optimismo para los próximos 6 meses en el caso de agricultura y ganadería, pero sobre todo creemos que esto está relacionado a cuestiones de estacionalidad. Normalmente el crédito destinado para esos sectores disminuyen en los meses, en los próximos 6 meses más o menos, porque se reciben, digamos, el recupero de los créditos, especialmente de las cosechas. En cuanto a evolución de aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, 49% dijeron que es el aspecto económico, 13% dijeron que es el aspecto político, 10% que es el aspecto laboral y 14% es el aspecto climático, entre los puntos más importantes. Los factores que impiden la concesión de crédito según los encuestados, en este caso 36% corresponden a historial del cliente, y a esto hay que sumarle falta de información del cliente, que son básicamente resultados parecidos, son causas parecidas que siempre mencionan, y de hecho en el caso de historial del cliente aumentó un poco más en el margen, al menos en el último trimestre de la encuesta. Entre los puntos más importantes, ¿cuáles son las acciones necesarias para aumentar el crédito? Ante esta pregunta, 35% dijeron que hay que mejorar la información sobre los prestatarios. 20% dijeron proyectos de inversiones rentables. Y acá hay que puntualizar también que esta opción disminuyó levemente con respecto al segundo trimestre. Sin embargo, aumentó, por ejemplo, que el BCP debe inyectar mayor liquidez al sistema financiero, que se puede ver en la barra azul que está en el fondo, abajo mismo. 16% dijeron facilidad para la reestructuración de la deuda de las empresas y 13% dijeron mayores y mejores garantías. Ante una mejora en la economía y mayor demanda de crédito, 57% dijeron que atendería la demanda de crédito sin mayores inconvenientes, y 21% dijeron que se atendería medianamente la demanda de crédito. Aparentemente, y eso se puede ver también con los datos, la liquidez les permite a ellos atender toda la demanda en caso de que se dé un incremento importante del crédito en el mercado financiero. En cuanto a destinos de los excesos de recursos, 33% dijeron que se destinaría a préstamos a empresas privadas, 21% dijeron inversión en instrumentos de regulación monetaria y 11% dijeron inversión en bonos del Tesoro o con garantía del Tesoro, entre los puntos más importantes. En cuanto a limitantes para conceder préstamos para el largo plazo, 36% dijeron escasez de depósito de largo plazo, 21% dijeron escasez de proyectos de largo plazo, 32% dijeron falta de garantías y 11% dijeron existen otras actividades que presentan mayor rentabilidad. Si en este caso distribuimos las actividades por criterio de riesgo según los encuestados, un 17%, casi 18% de los encuestados mencionaron que el sector más riesgoso es préstamo de microcrédito para mini pymes. 16% de los encuestados dijeron que el sector más riesgoso es préstamo para consumo, y solamente 6,2% dijeron que los menos riesgosos son inversión en bonos del Tesoro, colocación de instrumentos de regulación monetaria, etc. Condiciones para los préstamos en moneda extranjera, 89% dijeron que están cubiertos, que no tendrían problema de hoja de balance, ya que el 89% de los encuestados dijeron que los ingresos de las personas que toman crédito en moneda extranjera también deberían estar en moneda extranjera. En cuanto al desempeño del crédito por sectores, en este caso en el gráfico superior tenemos el porcentaje que dijeron que aumentó, que no cambió y que disminuyó. En el caso de construcción, en los últimos 13%, solamente 14% dijeron que aumentó, 64% que no cambió y 21% que no disminuyó. Y esto es, en el caso de pequeñas empresas, 29% dijeron que aumentó, 25% que no cambió y 46% que disminuyó.
Consumo 14% que aumentó, 32% que no cambió, 54% que disminuyó. Ganadería, por ejemplo, 29% dijeron que aumentó, 61% que no cambió y solamente 11% dijeron que disminuyó. Agricultura, 21% que aumentó, 75% que no cambió y solamente 4% dijeron que disminuyó. Ahora pasamos a hacer un comparativo con respecto al segundo trimestre para todos los sectores y también con respecto al tercer trimestre del año pasado. En el caso de agricultura se registran caídas con respecto a lo que habían reportado. En la opción aumentó con respecto al segundo trimestre y tercer trimestre. En el caso de ganadería no presenta cambio con respecto al segundo trimestre, pero sí un incremento importante contra el tercer trimestre del año 2019. Lo mismo en el caso de industria, se observa mejores tanto con respecto al segundo trimestre como al tercer trimestre. Construcción cayó con respecto al segundo trimestre, pero aumentó con respecto al tercer trimestre del año 2019. Comercio aumentó con respecto al trimestre anterior, pero no presenta cambio con respecto al el mismo trimestre del año 2019. Vivienda, situación parecida. Consumo registra caída con respecto al trimestre pasado y también con respecto al tercer trimestre del año. Y pequeñas empresas presenta aumento con respecto a los dos periodos de comparación. En el caso de las perspectivas sobre crédito para los próximos 3 meses, en este caso se invierte un poco lo que estábamos observando. En este caso, el porcentaje que dijeron que el sector de la construcción aumentará es de 43%, que no cambiará 54%. Si sumamos estas dos opciones, respuesta básicamente representa el 96%, casi el 100%. En el caso de pequeñas empresas, 32% dijeron que va a aumentar, 57% que no va a cambiar. En el caso de consumo, 43%, las expectativas van mejorando, 43% dijeron que va a aumentar, 43% también dijeron que no va a cambiar y solamente 14% que eventualmente podría disminuir. En el caso de comercio también se registran incrementos importantes, 54% dijeron que va a aumentar, 43% que no va a cambiar. Industria, situación parecida, ganadería también y agricultura en este caso. En el comparativo con respecto al segundo trimestre y tercer trimestre del año 2019, para todos los sectores vemos que en la mayoría de los casos presentan incrementos con respecto a ambos periodos. Solamente en el caso de pequeñas empresas con respecto al segundo, lo que habían reportado en el segundo trimestre, cayó 7,2 la diferencia, 7,2 puntos porcentuales la diferencia. Y también consumo para el tercer trimestre del año 2019. Para los próximos 12 meses vemos que la mayor parte de los sectores, o sea, la opinión que se tiene sobre la mayor parte de los sectores aumentan. En este caso, un mayor porcentaje dijeron que va a aumentar, por ejemplo, el sector de la construcción, pequeña empresa, consumo, comercio, industrias, ganadería, agricultura. Solamente un pequeño o muy pequeño porcentaje dijeron que podría, por ejemplo, disminuir sectores como la construcción, pequeñas empresas, consumo, hipotecas, comercio y agriculturas. Y en el comparativo con respecto al segundo y tercer trimestre para la opción aumentará, en el comparativo se puede justamente visualizar lo que estamos mencionando ahí. Créditos por tipos de deudores. En este caso lo que se evalúa es el acceso al crédito. 61% dijeron, por ejemplo, que las familias microcréditos personal tienen un acceso bajo al crédito y esto no ha variado mucho con respecto a periodos anteriores o trimestres anteriores que presentamos esta misma respuesta. 36% dijeron que tienen acceso medio al crédito y solamente 4% dijeron que tienen acceso alto al crédito. Gobierno tiene un peso de 14% que dijeron que tiene acceso bajo al crédito, 46% dijeron que tienen acceso alto al crédito, 39% dijeron que tiene acceso medio al crédito. Grandes empresas solamente, en este caso 79% dijeron que tienen acceso alto al crédito y 21% que tienen acceso medio al crédito. Medianas empresas 71% dijeron que tienen acceso medio al crédito y 21% que tienen acceso alto al crédito.
En el caso de microempresa, también similar al tema de la familia, tienen un porcentaje importante, dijeron que tienen acceso bajo al crédito. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses, 46% dijeron de que no cambió, aumentó el porcentaje de personas que respondieron que disminuyó la rigurosidad con respecto a trimestres anteriores. Incluso hubo trimestres en años anteriores donde básicamente nadie había respondido que podría aumentar la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos. En el tercer trimestre del año, 21% de los encuestados dijeron que podría aumentar eso. En el caso de que aumentó, 32%. Y 42%, como mencioné, dijeron que no cambió la rigurosidad. De estos que respondieron que aumentó los requisitos para la concesión de crédito en los últimos 3 meses, 67% dijeron que se debe a una perspectiva económica pesimista o muy incierta, y 22% dijeron menor tolerancia al riesgo, y 11% dijeron deterioro de las posiciones de balance, en este caso de los tomadores de crédito. ¿Cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses? 89% dijeron que no va a cambiar, y 11% dijeron que podría aumentar. De estos que dijeron que podría aumentar, 67% se debería a una perspectiva económica pesimista o muy incierta, y 33% a deterioro en las posiciones de balances. ¿Cuáles son los factores más importantes considerados para otorgar créditos? Fue la pregunta que se le hizo a los encuestados. 50% de los encuestados respondieron, en este caso, historial del cliente. 32% bajo riesgo del crédito, que son los factores más importantes, y 14% también rentabilidad del proyecto. La pregunta que se ha enviado a los encuestados en esta parte se refiere a si la institución en la cual trabajan se ha rechazado crédito en los últimos 3 meses, y 92% de los encuestados dijeron que sí, 7,1% dijeron que no. De estos que dijeron que rechazó crédito en sus instituciones financieras, le preguntamos cuáles fueron los motivos. 33% dijeron dudas sobre la situación financiera de las empresas o personas aplicantes. 20% mencionaron falta de información financiera de los nuevos créditos, nuevos aplicantes del crédito. 31% dijeron historial crediticio, y 14% se refiere al sector productivo donde proviene el tomador del crédito. Este es un tema recurrente que siempre mencionamos, que en este caso los agentes financieros siempre mencionan de que no hay suficiente información sobre los clientes, de tal forma de que ellos puedan dar con seguridad los créditos. Sobre todo entendemos en los segmentos de crédito más destinados a la parte de consumo. Factores de riesgo para concesión de crédito. El factor más importante, según lo mencionado por los encuestados, corresponde a flujo de caja de proyecto. 33, casi 34% dijeron que se debería a ese factor. Resultado operativo reciente de la empresa, 20,8%. Y actividad económica del cliente, 15,5%, entre los más importantes. Comentario de los tomadores de créditos. En el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con la siguiente información, y estos son también informaciones que reportan los agentes encuestados. ¿Cuáles son las quejas que ellos reciben normalmente de sus clientes? 46% mencionaron, en este caso por los clientes, que existe mucha burocracia. 25% dijeron que los requerimientos son muy complejos, que estas dos opciones están muy relacionadas. 11% que el plazo del crédito es muy corto, y también un porcentaje importante se refiere a que las tasas de interés son muy altas, aunque en esta parte viene disminuyendo y está un poco en línea también con lo que se está observando con los datos duros. En el informe de indicadores financieros justamente habíamos mostrado cómo viene cayendo sobre todo la tasa de moneda nacional, la tasa activa de moneda nacional. El promedio ponderado bajó casi 4 puntos porcentuales con respecto a los niveles que habíamos mostrado a comienzo del año.
Para concluir, el 100% de los encuestados respondió la encuesta, el 50% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual no es óptima para otorgar crédito, lo que representa una mejora del indicador con respecto a los últimos 2 trimestres. Las expectativas para la concesión de crédito en los próximos 3 meses mejoran con respecto al trimestre anterior. Estas expectativas también mejoran conforme aumenta el horizonte considerado. Los sectores más afectados en la concesión de crédito en el tercer trimestre, según la encuesta, han sido comercio, vivienda, consumo y construcción. El aspecto más importante que consideran los acreedores para definir la situación del crédito es el aspecto económico. Los principales factores que dificultan la concesión del crédito son el horizonte crediticio del cliente, el historial crediticio del cliente y la falta de información sobre el cliente. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron que se necesitan mejorar la información sobre el cliente, que presenten proyectos rentables e incrementar la facilidad para la reestructuración de deuda de las empresas. El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por inversión en instrumentos de regulación monetaria e inversión en bonos del Tesoro. Los sectores más riesgosos para conceder crédito son los de microcrédito para MIPYMES y el crédito al consumo. Por otro lado, la inversión en bonos del Tesoro o con garantía del Tesoro y la colocación de instrumentos de regulación monetaria son consideradas por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. Los encuestados han señalado que se observan muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de crédito entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas por el BCP. Muchas gracias y dejamos abierta para las consultas que tengan.